Como ya anunciamos en el programa anterior, entre los temas principales y a modo un poco de descanso durante esta tercera temporada, nuestro compañero y escritor Julià Bretós nos va a traer historias cortas, muy interesantes, misteriosas y algunas desconocidas, y que envuelven la sombra del artista de Reus o Riudoms, Anton Gaudí, y sobre su mayor y ambiciosa obra, la Sagrada Familia. La semana pasada hablábamos sobre el nacimiento de este gran genio, y de lo que vamos a hablar hoy es desconocido incluso hasta para mí. Buenas noches, Julià. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo te encuentras? Pues nada, muy bien, contento de hablar contigo. Julià, esta semana ni yo sé precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Está bien, las sorpresas están bien, ¿no? De vez en cuando sí. ¿Tú de qué quieres que hablemos? ¿De la Sagrada Familia o de Gaudí? Venga, va, esta semana elegiré la Sagrada Familia. Muy bien, pues fantástico. ¿Y de qué prefieres hablar? ¿Del pasado o del presente? Del pasado. Del pasado. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo no tenía fácil las preguntas que te he hecho, porque mira, vamos a hablar del pasado, del presente, del futuro, y además vamos a hablar de Gaudí, de la Sagrada Familia, incluso de los vecinos. ¿Qué te parece? Bueno, si da tiempo, de lo que haga falta. Hay muchas cosas. Venga, un poquito así rapidito. La verdad es que la semana pasada me diste pie, me preguntaste al final por la conclusión de las obras de la Sagrada Familia, que incluyen una escalinata que se tiene que construir sobre la calle Mallorca y llegar hasta un edificio que hay ahora construido. Y entonces, a partir de aquí, la verdad es que este tema da mucho juego. Hay muchas cosas curiosas y que las podríamos comentar hoy, si te parece bien. Perfecto. Vamos a ver, quizás, hombre, antes de hablar del presente, pues vamos a hablar del pasado, para ponernos en contexto. Hay que pensar que la Sagrada Familia, para comenzar, no estaba pensado construirse donde está hoy. De esto ya hablaremos en otro programa. Pero bueno, las obras en esa época no era Barcelona, es decir, donde hoy está la Sagrada Familia, aquello no pertenecía a Barcelona, pertenecía a Sant Martí de Provençals. Era una zona entre Barcelona y Sant Martí, una zona que se llama el Poblet, granjas, una zona bastante abandonada. De hecho, difícilmente hoy queda nada que refleje el Poblet. Sí que hay una bodega tenía que ser, que conserva el nombre de Poblet. En esa época aún no estaba Gaudí. Recordamos que la Sagrada Familia la empezó a construir Francisco Villar, y decidió que la orientación de la iglesia sería la que conocemos hoy, es decir, que seguiría las calles, el cuadrado de la manzana. Cuando un año más tarde Gaudí pues tomó las riendas de la construcción, pues él intentó cambiar la orientación. Gaudí prefería que la iglesia estuviese en diagonal en la manzana. La verdad es que esto hacía que el edificio fuese más grande. No pudo hacerlo, la cripta ya estaba comenzada, los cimientos también, y por lo tanto tuvo que, digamos, mantener la orientación que conocemos, pero sí que lo que intentó fue que agrandarlo de alguna forma y que invadiera y que sobrepasara la entrada, sobrepasara hasta la manzana siguiente, la manzana que hay al lado. Pero en esa época, ¿qué había en esa manzana, Julià? Nada. O sea, estamos hablando de una época en la que todo eso está abandonado, es decir, no había nada construido. Sí que crecía el Eixample.
El eixample crecía, pero bueno, aún no había llegado hasta allí. De hecho, es en 1903 cuando Gaudí llega a un acuerdo verbal con el ayuntamiento, propone varias soluciones, algunas de ellas, o sea, la gracia de Gaudí es que lo que quería era que se viese desde lejos, entonces propone unas visuales que permiten ver la Sagrada Familia desde lejos. Hay varios planes urbanísticos, en el 1907, León Jausely, después Romeu Porcel, 10 años más tarde. De hecho, todos estos planes urbanísticos pues no complacían a Gaudí, se presentaron varios recursos. Hay que pensar que, por ejemplo, lo que hoy se llama la Avenida Gaudí, no sé si tú conoces la zona, pero estamos hablando de la avenida que nace en la Sagrada Familia y que llega hasta el Hospital de Sant Pau, que es una avenida amplia, en diagonal, que ya permite ver desde lejos la Sagrada Familia. Bueno, pues esta avenida, el planteamiento de esta avenida nace de estos planes, sí que es cierto que entre plan y plan pues empezaron a construir almacenes en estas manzanas digamos problemáticas, almacenes que llegaban hasta la diagonal. Hubo un plan comarcal en los años 50, pero bueno, aquí llegamos al año 73, que es el momento en donde digamos que comienza a liarse todo. En ese momento hay almacenes, solamente queda un solar, digamos, sin edificar, que es el que corresponde a lo que conocemos o lo que conoceremos algún día como la entrada principal de la Sagrada Familia. En ese momento hay que pensar que, estaba construido la fachada conocida, la fachada del nacimiento, la fachada antigua. Se estaba levantando las torres de la Pasión, obviamente no había nada de la nave central, y en ese momento fue cuando el patronato, ya viendo que algún día pues se tendría que construir esta fachada principal, propuso comprar estos almacenes o esta zona que había allí enfrente. Y la sorpresa fue que fue un lunes a hablar con el propietario, y el propietario pues le dijo: mira, ¿sabes qué? El viernes pasado se os adelantó un constructor y por lo tanto ahora pues ya el terreno ya no lo puedo vender. Una situación bastante curiosa y sospechosa, ¿verdad? Hablamos en este caso de un chivatazo. Lo parece, ¿no? La realidad es que un constructor, que estamos hablando de la constructora Núñez y Navarro, pues se enteró de esta pretensión del patronato de comprar estos almacenes y se adelantó, lo cual demuestra o mucha casualidad o una gran habilidad. A partir de aquí se está redactando un plan general metropolitano que considera que este solar pues no se podrá construir allí, sería zona verde. Pese a ello, la constructora obtiene el permiso municipal, comienzan a construir el bloque de viviendas. Hay una situación en la que quien era el presidente del patronato, que estamos hablando de Joan Antón Maragall, que es el hijo del poeta y tío de Pascual Maragall, del futuro alcalde. Pues bueno, pues se reunió con el alcalde y ya le confesó que había firmado el permiso de obras. De hecho, no sé si te suena, no sé si tú has visto un reportaje que hubo en TV3 no hace mucho, en donde que hablaban de la cuenta atrás en la construcción de la Sagrada Familia, en donde el propio arquitecto Bonet, Jordi Bonet, que en ese momento pertenecía al patronato, pues explicaba que que el mismo alcalde ya le había dicho pues que había hecho el gesto del egipcio, ¿no? El gesto de recibir dinero,
Y el alcalde dice, oye, ¿y qué quieres que haga yo? Como diciendo, oye, es que es imposible evitar esta situación de recibir dinero y sobornos y tal. A lo cual el arquitecto pues dijo, bueno, pues hostia, eres el alcalde, pues estás allí, pues deberías de evitarlo. En esta situación, ya con las obras en marcha del edificio, el patronato recurre, pero, y paran las obras se paran, pero, chico, inexplicablemente, es una de estas situaciones que yo no entiendo, la comisión en Madrid, la Comisión del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación y Ciencia, desestima esta petición del patronato, diciendo que, que esta fachada principal no pertenece a Gaudí, Gaudí no es el autor, y que se puede construir el edificio sin que afecte de ninguna forma a la iglesia. Con lo cual, escucha, los trabajos se reanudan en pocos meses, ya con el permiso municipal, el alcalde ha cambiado, y se aprueba, unos meses más tarde, se aprueba el nuevo Plan General Metropolitano, que afecta al terreno, pero reconoce los derechos de las viviendas. Con lo cual, si a ti te gustan los enigmas, que me parece que sí, te voy a dar 3 enigmas para poder resolver. Primero es el de este chivatazo, es decir, ¿quién permitió al constructor que se enterara que el patronato tenía pensado comprar el terreno y por lo tanto se adelantó? Este sería un primer enigma, que está bien. Después sería quién facilitó el permiso de obras para construir el edificio justamente antes de que se aprobara el Plan General Metropolitano. Y el tercer misterio sería que se fumaron en la Comisión del Patrimonio Artístico para decir que no afectaba al edificio. Muchos enigmas y sin solución. Y mi pregunta es, ¿cuál es la situación actual y del futuro? Mira, yo he estado hablando esta semana con el presidente de la Asociación de Vecinos. Quería saber un poquito cómo estaba la situación. Es pura política, difícilmente sacaremos el agua en claro. Aquí hay, digamos, 3 partes. Por un lado, el ayuntamiento, este tema le quema, no es prioritario para ellos. Ya sabemos que la política del ayuntamiento ahora es bastante contraria a todo lo que sería la iglesia y tal. Por lo tanto, por parte del ayuntamiento pocos se van a mover. Por parte del patronato, yo tampoco creo que la Sagrada Familia mueva muchos hilos, porque ahora mismo la prioridad es otra. La prioridad es que están construyendo, hay unos plazos bastante ajustados de 9 años para acabar todo el templo, y difícilmente, creo yo, que se van a complicar la vida con este tema, sobre todo sabiendo que delante suyo tiene el ayuntamiento, que poco van a sacar. Y la asociación de vecinos, la verdad es que tiene una actitud, a ver cómo lo explico. A mí el presidente me ha dicho que ellos quieren una solución, pero claro, quieren una solución que sea positiva para ellos. Y positiva para ellos es no tocar nada, y además no tocarlo y que haya un compromiso de que nunca se va a tocar. Lo cual también, digamos, es una postura de fuerza, que yo creo que antes o después, el después sería de aquí a 10 años, cuando ya más o menos la Sagrada Familia ya esté acabada, pues al final alguien tiene que poner dinero en la mesa, porque al final aquí lo que se está hablando es que zona verde, no zona verde o lo que sea, pero me imagino que por una cuestión de, hay unos vecinos, hay muchos vecinos afectados, que también te tengo que decir una cosa, son unos vecinos que desde hace ya 40 años saben que estos edificios pues se construyó de una forma no ilegal, en ningún momento es ilegal porque tienen un permiso municipal, pero digamos que ya sabiendas que allí algún día pues tiene que construir esta escalinata. Y todo este entramado de enigmas, de cosas curiosas,
para un edificio sin licencia. Bueno, sin licencia. Esto no es del todo cierto. Esto es un tema que si quieres lo podríamos dejar para la próxima semana. Solamente permíteme que haga un comentario sobre lo que he dicho antes. Hablando con esta persona de la asociación de vecinos, me dice, oye, piensa que en el año 75, cuando estaba a punto de aprobarse el Plan General Metropolitano, dice, no hubo una concesión de licencia de obras, no, hubo centenares. Es decir, que esta situación en la que se ha construido en una zona, digamos, conflictiva o tal, en esa época era, vaya, parece ser que fue un campiquipugui, allí todo el mundo buscó sus intereses y este fue uno más. Y el tema de la licencia, sí que hay licencia, sí que hay petición de licencia, lo comentaba sí que en la próxima semana. Perfecto, pues lo dejamos aquí, Julia. La próxima semana nos metemos un poquito más de llenos en esta licencia, o no, de este edificio, como tú bien dices, no ilegal, sino alegal. ¿Tú qué querrás hablar? ¿Del presente, del pasado o del futuro? Bueno, tengo de momento 7 días para pensármelo. Muy bien, Jorge. Julia, pues nos escuchamos precisamente eso. Dentro de 7 días, compañero, un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Informe Enigma. Una figura que ha dejado una huella tan indeleble que no se puede pensar en escribir la historia de la humanidad sin tener en cuenta su existencia. Pero ¿quién fue Jesús de Nazaret? ¿Era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios? En todas las épocas de nuestra historia se ha intentado descifrar el enigma de Jesús. También hoy nosotros intentaremos descubrir algo más de este misterio. Hay algo de sagrado en esta historia que es inexorable. Algo sagrado que está allí dentro y que no se puede leer con un sentido diferente. En la Biblioteca Vaticana se conservan algunos de los documentos más significativos de la antigüedad que han llegado hasta nuestros días. Códigos y papiros de valor inestimable que durante siglos han preservado el testimonio de Jesús de Nazaret. Y llegamos a la tercera parte del programa con un tema realmente escalofriante, ya no solo por el título, sino por todo lo que conlleva. Vamos a hablar, sin duda, de uno de los personajes más conocidos en todo el mundo, de un personaje literario, y podríamos decir que de uno de los libros más traducidos, más vendidos y más extendidos de toda la historia. Esta noche en Informe Enigma hablamos ni más ni menos que del hermano gemelo de Jesús. Buenas noches, Fermín Mayorga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, estupendamente. Aquí con ganas de compartir esta historia del
sobre todo de una historia que nace de los evangelios apócrifos. Recordemos también, para situar un poco a los oyentes, que en el 325, en el famoso concilio de Nicea, es donde se aprueban los evangelios canónicos, y bueno, aquellos que realmente pintan a un Cristo que no va en la línea que le interesaba a esa iglesia que iba a nacer en esos momentos, pues lo desestiman y digamos que los lanzan como si fuesen libros heréticos o apestados, ¿no? Y como tal, pues no interesaba lo que ellos contaban, y se quedan simplemente con aquellos que te hablan de un Cristo, pues, benefactor, muy buena gente, etcétera, etcétera, ¿no? De curandero, algo de mago, y que era capaz incluso de resucitar al tercer día, ¿no? La resurrección de Cristo también se aprobó precisamente ahí, en el concilio de Nicea, 300 años después de la muerte de Cristo. Pero, como dije al principio, tenemos que centrarnos en los evangelios apócrifos, y ahí nos vamos a encontrar varios de ellos que nos hablan precisamente de ese hermano gemelo de Jesús, ¿no? Pero además tenemos que decir algo con respecto al mundo de la crucifixión, sobre todo de aquellas personas que Roma, en este caso, crucificaba, sobre todo porque eran apóstatas al gobierno de Roma, o eran sediciosos, gente que se enfrentaba a líderes, ¿no?, de grupos judíos que, bueno, a veces llegaban a ser miles, y que intentaban de alguna manera derrocar el imperio romano que estaba sometiendo a Israel y, por supuesto, a su religión, ya que digamos que las autoridades judías que en ese momento podían lidiar en la temática del templo de Jerusalén, o lo que eran la Torá como tal, eran gente muy cercana a los romanos. Por lo tanto, estaban a merced de él, y había mucha gente que eso pues no lo aceptaba, y siempre salían falsos mesías, gente que se lanzaban precisamente a esa lucha contra el imperio romano para intentar derrocarlos y volver a coger ellos el bastón de mando y poder gobernar el territorio de Israel. De ahí que fuesen muchos los que realmente se autoproclamasen mesías. Pero en concreto, fíjate, José de Arimatea, que significa en definitiva José el sepulturero, es un misterioso personaje, porque no nos vamos a centrar en los evangelios, lógicamente, porque los evangelios es una reinterpretación del verdadero Cristo histórico, que es en el que nos vamos a centrar realmente, y es el que nunca le ha interesado a la Iglesia, sino el espiritual, ¿no?, que es el que se crea después a través de los diferentes evangelios que ellos aceptan como tales. Bueno, pues este José de Arimatea, que aparentemente en los evangelios dice que es el que coge el cuerpo de Jesús y, bueno, pues se lo lleva, lo entierra, etcétera. Sin embargo, José de Arimatea, que significa José el sepulturero, es un misterioso personaje de cuya existencia se duda, y que se cita únicamente en relación a la sepultura de Jesús. Bueno, pues la historia de que a un hombre se le diera el cadáver de un crucificado para que pudiese ser enterrado en su propio sepulcro resulta muy poco creíble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la costumbre romana era enterrar precisamente a los crucificados en la fosa infame. ¿Y qué era la fosa infame? Era una especie de fosa común donde los apóstatas, la gente que realmente se rebelaba contra el gobierno de Roma, iban a parar. Y ahí quedaban todos pues infamados, ya no solamente el que había muerto, sino toda su familia. Y por supuesto, no los daban a sus familiares ni allegados para que enterrasen el cuerpo en una sepultura honorable, ¿no? Sin embargo, Jesús, hay que decirlo así, el Jesús histórico fue enterrado en esa fosa infame. Nadie podría haber echado de menos, digamos, bueno, pues su cuerpo, ¿no? Siendo el caso que la primera versión escrita en un evangelio solo menciona la tumba vacía y un ángel que anuncia que Jesús ha resucitado, sin testimonios de apariciones personales a nadie. Ante Roma, potencia ocupante en Israel, es imposible pensar que Jesús se hubiera beneficiado de una tumba honorable, una tumba donde se podía hacer pues rituales, ¿no? Es decir, su cadáver debió ser echado como el de todo condenado a la fosa infamia, sobre todo por eso, porque era un sedicioso, alguien que luchó contra Roma. Él tenía sus secuaces, él tenía sus amigos, y ese enfrentamiento a Roma hizo que tuviese que pagar, pues como pagaban todos aquellos que se enfrentaban al César, que era precisamente siendo crucificados y, como hemos dicho ya, su cuerpo lanzado a este lugar. Y esto es lo que recoge precisamente el Evangelio apócrifo de los 12 apóstoles, que aquella persona que esté interesado en leer todo esto, bueno, pues nada más que se tiene que meter en Google y poner Evangelio apócrifo de los 12 apóstoles. Y todos los evangelios apócrifos están para ser leídos gratuitamente en Internet. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo a veces
bueno, pues se tergiversa la historia, se cuentan otras historias, es decir, se reinterpreta la historia a través de determinadas personas, posiblemente seguidores de Cristo, en un momento determinado, que les interesa vender esa historia de un Cristo, pues, que es amor, que es caridad, que es misericordia, etcétera, ¿no? Pero sin embargo la realidad es otra, porque Cristo en ningún momento quiso, como ya hemos dicho aquí alguna vez, crear una iglesia. Él era judío, él se circuncindó, cosa que no hacemos los cristianos, él guardaba el sábado y él iba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga, por lo tanto era un judío, era un rabino judío que se enfrenta a este poder, ¿no? Pero fíjate que hay un evangelio apócrifo, que es el evangelio de Bartolomé, donde se te dice precisamente que él, Jesús, habló con ellos, con sus seguidores, en lengua hebraica, diciendo: salud a ti, Pedro, mi celador, salud a ti, mi gemelo, el segundo Cristo, ¿no? Y dentro de los evangelios de la tradición gnóstica del siglo I se nos dice que Tomás, que es el hermano gemelo de Jesús, era físicamente idéntico al Mesías. Además, Tomás no es, digamos, un nombre, sino un sobrenombre, que significa precisamente eso, gemelo en arameo. Y bueno, en una obra apócrifa posterior al Evangelio de Juan, se pretende aclarar este misterio en un versículo en el que Jesús se aparece a un hombre joven. Dice: vio al Señor Jesús en la semejanza del apóstol Judas Tomás. Es decir, vuelvo a leer: vio al Señor Jesús en la semejanza del apóstol Judas Tomás. El Señor le dijo: yo no soy Judas, que es Tomás, yo soy su hermano. Como diciéndole: oye, que te has equivocado, ¿no? Que eso lo trae el parecernos, el ser gemelos. Y precisamente de otro capítulo, de los Hechos de Tomás, se extrae otro versículo muy revelador, ¿no? Que te dice precisamente: hermano gemelo de Cristo, apóstol del más elevado y compañero iniciado en la palabra oculta de Cristo, que recibe sus dichos secretos. Pero para más Inri, el mismísimo Corán hace referencia a la leyenda del otro Jesús impostor que sustituyó a Jesús en la crucifixión, porque ese es el quid de la cuestión. Es decir, si el Cristo que esperaba la gente, que realmente iba a ser el Mesías y que iba a sacar al pueblo de Israel del yugo romano, al final no lo consiguió porque fue un Cristo fracasado. Pero claro, había intereses entre sus seguidores para crear luego ese grupo o secta que iban a crear, y como tal había que vender la resurrección como tal, y es cuando entra en juego el hermano gemelo de Jesús, que es a través de la aparición de esa resurrección que luego se nos cuenta, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se les va a aparecer a las mujeres, que además dicen que no le conocen, o sea, que no saben quién es, hasta que no le dice: oye, que yo soy el Cristo, que soy Jesús. Es como si dudasen de su persona, ¿no? Como si dijera: no eres Jesús. No eres Jesús, te puedes parecer algo, pero no eres Jesús, ¿no? O por ejemplo, Tomás, cuando no quería meter el dedo en la llaga del costado, ¿no? Porque decía: no, pues este no puede ser él, ¿no? Bueno, pues detalles de ese tipo. Lo cierto es que el Corán hace referencia a la leyenda del otro Jesús impostor que sustituyó a Jesús en la crucifixión para que luego este fingiera haber resucitado, ¿no? Y dice literalmente esta sura del Corán, dice: hemos condenado a muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María. No lo han matado, no lo han crucificado. Un hombre que se le parecía fue puesto en su lugar, y los que disputaban sobre esto han estado ellos mismos en la duda. Eso te lo dice la sura 4, 156 del Corán. Pero, lógicamente, este hermano gemelo de Jesús también era un sedicioso, es decir, era una persona que también se enfrentaba a Roma. Y si ya a Jesús lo vemos en esa fosa infame, muerto y fracasado, Tomás, ese sedicioso, ese hermano de Jesús, también al final se va a enfrentar contra el Imperio Romano junto con sus hermanos y aquellos seguidores que seguían de alguna manera a Jesús, porque él era su hermano gemelo, ¿no? Y le dicen literalmente en ese evangelio, dice: Tomás, el gemelo, había sido vendido como esclavo cuando lo cazan los romanos, están hablando de este hecho, ¿no? Dice: Tomás, el gemelo, había sido vendido como esclavo a fin de permitirle pasar las fronteras de Judea sin temor de ser identificado y detenido por la policía romana. Después de haber interpretado su papel de pseudo resucitado, a continuación tuvo que volver forzosamente al terreno de las actividades de los celotes, ya que lo encontramos ejecutado por orden de Cuspio Fado, procurador de Roma en Judea, de finales del año 45 a principios del 47 de nuestra era. También en este punto consultemos a Flavio Josefo, que es un cronista de la época de Jesús, y te dice literalmente Flavio Josefo, dice: mientras Fado era procurador de Roma, un mago
llamado Tomás, persuadió a una gran multitud de gente para que le siguiera, llevando sus bienes hasta el Jordán. Pretendía ser profeta y que por orden suya las aguas del río se dividieran para asegurar a todos un paso fácil. Diciendo esto, sedujo a mucha gente, pero Fado, el procurador romano, no les permitió abandonarse a su locura. Envió contra ellos un escuadrón de caballería que los sorprendió, mató a muchos de ellos y capturó con vida a muchos otros. En cuanto a Tomás, el hermano gemelo de Jesús, que fue hecho prisionero, los de a caballo le cortaron la cabeza y la llevaron a Jerusalén. Esto es, pues, lo que sucedió a los judíos durante el tiempo en que Cuspio Fado fue procurador. Y este tipo de historias están ahí en los evangelios apócrifos, a los que a veces pues no nos acercamos a leer, y sobre todo por esa carga que tienen de algo que no puede ser creíble, porque lógicamente la Iglesia no ha aceptado ese tipo de escritura o de literatura, ¿no? Y sin embargo todos sabemos que la Biblia, por ejemplo, ha sido retocada y retocadísima siglo tras siglo. Tú te lees, por ejemplo, Biblias desde el siglo XVIII, que las hay en el Archivo Histórico Nacional o en la Biblioteca Nacional, o del siglo XIX, siglo XX, y verás que ha cambiado cantidades de veces historias en torno a la figura de Jesús, porque lógicamente tiene que ir evolucionando también todo esto, ¿no? Sin ir más lejos, ya lo hemos contado aquí una vez, el mismísimo Padre Nuestro hace unos 10 años o 15 años también se cambió, y aquello que era perdona nuestras ofensas se cambió por aquello que eran perdona nuestras deudas se cambió por perdona nuestras ofensas, ¿no? Y no es un sinónimo ofensas de deudas. ¿Qué intención había ahí para cambiar eso? Pues nada, algo muy fácil de entender, pues que si tú le debías algo a la Iglesia, esta pues no te lo va a perdonar. De la otra manera, si estuviese perdonando nuestras deudas, parece que tenía la obligación de perdonártelo, ¿no? Y de esa manera demostrar que era buena. Así quita eso, ya no la palabra perdónanos nuestras deudas ya no forma parte de su juego, porque lógicamente no les interesa. Y esta es la historia un poco de este hermano gemelo de Jesús, pero siempre, vuelvo a repetir, ciñéndonos a esa historia del Cristo histórico, ¿no? Del Cristo que no interesa a la Iglesia Católica, porque sin duda alguna, si tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, pues se encuentra que se habla de esa María Magdalena, que era la esposa de Jesús, que inclusive se llegaban a dar un beso en la boca, o si te lees el Evangelio de la infancia de Jesús, se te presenta un Jesús con 9 o 10 años que reñía con sus amigos y era capaz de asesinar a alguno de los muchachos con los que jugaba. Es decir, no era ese Jesús amoroso, etcétera, etcétera, el que te pintan esos evangelios. Por lo tanto, no les interesaba ese tipo de historia a la Iglesia en ningún momento, sobre todo esa Iglesia que se inició a partir del 325, después de la muerte de Jesús. Y bueno, pues ahí es donde se crea precisamente las bases para que la Iglesia, que va a comenzar a andar a partir de ese momento, tenga como fieles testigos a esos 4 evangelios que conocemos todos, el de Marcos, el de Tomás, Lucas, etcétera, ¿no? Así que no sé qué tal se te queda el cuerpo con esta historia del hermano gemelo de Jesús que te vienen en esos evangelios apócrifos. Se me queda un poquito extraño, y precisamente te quería preguntar esto, Fermín, si en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, se reúnen a todas las sectas, porque así se le llamaban, las sectas cristianas, y les hacen escoger entre todos los evangelios, ¿por qué no quedarse con este que habla del hermano de Jesús? Pues por lo que estamos hablando, porque lógicamente ya no tendría sentido para nada la temática que a ellos les interesa contar, porque es ceñirse a ese Jesús histórico, y el Jesús histórico sabe que no le van a dar ningún tipo de condimento económico o de condimento de masas, ¿no? Porque era un Jesús fracasado, había muerto, posiblemente estuviese ahí enterrado en esa fosa infamia donde los romanos enterraban a todos los crucificados, ¿no? Precisamente por eso, por ser hombres infames. Por lo tanto, había que reinterpretar la historia de Jesús, y precisamente, bueno, pues a partir de ese momento es cuando se crea, a partir de, bueno, pues de finales de los años 60, 50, 60, Pablo es el primero que va a escribir la historia de Jesús sin conocer a Jesús, porque él no conocía a Cristo, y sin embargo, bueno, pues a través de personas que le comentaban y le hablaban, pues él iba escribiendo, y luego lógicamente escribiría en función de aquello que a él le interesaba escribir.
y a partir de ahí otros evangelios que vienen a posteriori, que vienen ya pues casi 70 años o 130 años después, ¿no? Por lo tanto, son interpretaciones que hacen ciertas personas de ciertas leyendas que se han escuchado, ¿no? Y que se han oído, y en función de eso pues escriben esos evangelios que sí son aceptados por la Iglesia, pero tú fíjate que esto es curioso, lo vamos a decir. Jesús no escribió nada, es decir, no dejó escrito absolutamente nada. Por eso digo lo que dije anteriormente, es que en ningún momento Jesucristo pensó en crear una iglesia institucional como la que surgiría después. Lo que él hizo fue predicar un mensaje que después sus discípulos interpretaron y pusieron en práctica de muchas maneras. Una de ellas fue precisamente, pues la creación de una institución que se llama Iglesia, pero que eso surge 325 años después. Y además en ese concilio de Nicea es donde se aprueba también la resurrección de Cristo y la virginidad de María. Yo sigo creyendo que un Jesucristo de carne y hueso, no una especie de Dios, un hombre normal y corriente, tendría más aceptación y más fuerza en nuestra sociedad que no este Cristo divino. Pues no, porque en nombre de ese Cristo divino todos conocemos la historia y sabemos lo que ha ocurrido en la historia utilizando precisamente ese nombre de Dios en vano, ¿no? Es decir, las cruzadas, la Inquisición, etcétera, etcétera, por no hablar de otros temas más actuales, ¿no? Pero bueno, hay gente que se siente muy cómoda y muy bien en ese área, y yo lo respeto, haya cada cual por sus ideas, pero igual que ellos tienen derecho a hacer eso, también los demás tenemos derecho a pensar de forma diferente y a contar las historias que estamos contando en función de esos otros evangelios que no están interesados a esos grupos, porque lógicamente a Jesús no le daban la imagen que a ellos le han interesado vender, ¿no? En definitiva, porque por ejemplo popularmente existe la creencia de que Jesús delegó en Pedro y le confió la labor de construir su iglesia. ¿Se puede esto afirmar así? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque no se puede decir que Pedro fuese obispo, porque no existía la figura del obispo en la época en que vivió San Pedro. Eso es a partir del 325 en el concilio de Nicea, y por lo tanto se puede decir que fuese el primer obispo de Roma, como se dice. Eso no es cierto. Son interpretaciones posteriores. En algunos evangelios, como en el de San Mateo, por ejemplo, se ponen en boca de Jesús algunas frases que posteriormente fueron interpretadas, sobre todo por los obispos de Roma, como un mensaje para poner en manos de Pedro la dirección de la Iglesia. Pero esta es una interpretación que surge un siglo después o 2 siglos después y que no aceptan muchas iglesias antiguas, inclusive muchas iglesias actuales, ¿no? La Iglesia parece que no acepta nada, sin embargo, hace poco, y aquí sí que pido perdón por mi ignorancia, desconocía que no hace mucho tiempo se cambió la norma de que los curas no podían tener mujer, porque hasta hace bien un periodo corto en el tiempo, los clérigos tenían esposa e hijos. Sí, no, por supuesto, antes no que se casaban, tenían concubinas o tenían parejas como tales y tenían hijos, había obispos que también tenían sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue un papa, no me acuerdo exactamente ahora qué papa fue, el que determinó el celibato, o creo que fue, no sé si fue en el Concilio de Trento, donde se desarrolló, y a partir de ahí, bueno, pues los sacerdotes ya no se podían casar porque un papa, es decir, un hombre que fue parido por el mismo sitio que te han parido a ti y al resto de los oyentes o a mí, decide que nada, que tienen que ser célibes, y a partir de ahí pues ya todos siguen esa línea, porque lo que ese papa ha dicho es obra de Dios. Es obra de Dios y como tal hay que respetarlo, ¿no? Por eso luego Lutero rompe con la Iglesia Católica, amén de otras muchas historias, por eso, porque no aceptaba ese tipo de comportamientos que luego al final pues daba en lo que daba, en que se dedicaran pues a eso, a verse por los prostíbulos más oscuros de las diferentes ciudades, visitando a las mancebías o bueno, practicando la pederastia, porque lógicamente tienen derecho a desahogar su naturaleza sexual, porque son hombres que, como tú y como yo, que han sido paridos por el mismo sitio. La única diferencia es que han estudiado una determinada digamos carrera, que se puede llamar, que es la teología, ¿no? Pero claro, la religión es una pseudociencia, no es algo, digamos, histórico, ¿no? Porque es algo que no se puede demostrar, por lo tanto es pseudociencia, y aquellos que piensen que es historia, pues no, la verdadera historia es la del Jesús histórico, la que nos cuenta Flavio Josefo, la que nos cuentan otros muchos cronistas de la época, pero la otra no.
Lo otro es simplemente interpretaciones que se han creado en torno a ese Cristo histórico que posiblemente, como cuentan los evangelios apócrifos y como era la realidad de Roma, todo crucificado estaría en la fosa infame. Y ahí seguro estaría y debe de estar el Cristo que en su día fue crucificado. Lo que es innegable, Fermín, es que la Iglesia parece que se va actualizando, que va cambiando, que cada 2 por 3 nos vende una versión diferente. ¿Con qué fin? Ahí está el gran interrogante. Pues sí, ahí está el gran interrogante de toda esta historia, ¿no? Pero por eso yo siempre invito a la gente a que lea y que lea los evangelios apócrifos, que son necesarios para poder comprender toda esta historia, ¿no? Y es cierto que cuando la Iglesia tenía tenencia de poder estaba prohibido totalmente leer este tipo de evangelios, no corrían porque eran libros heréticos y como tal pues no se podían leer, pero hoy en día sí se pueden leer, ya os digo, están en internet todos los libros, todos los evangelios apócrifos y perfectamente se pueden visualizar y como tal, bueno, pues aprender con ellos, ¿no? Y saber un poco también esa otra historia de ese otro Jesús que es la que nunca se nos ha querido contar, ¿no? Y también tiene pues derecho a ser contada, ¿por qué no? Los evangelios refieren insistentemente la duda y la inseguridad, ¿no?, de los apóstoles. Por ejemplo, las primeras en ver al resucitado sin preverlo son mujeres. El relato de Marcos es un añadido del siglo II, por ejemplo, donde aparece eso de las mujeres que ven a Cristo. Y esto es una leyenda, lógicamente, que se cuenta, porque el Evangelio es un añadido como tal del siglo II, según los grandes historiadores de la época, que están perfectamente identificando todo ese tipo de historias. Dice que copia una leyenda griega que refleja Herodoto, ¿no? Por ejemplo, Jesús volvería a aparecérseles a los discípulos algunas veces más, sobre todo en Juan. Y de creer las palabras del Jesús evangélico, los discípulos, por ejemplo, te dicen, ya sabrían de antemano que resucitaría, pues lo había predicho. Pero tantas dudas reflejan una situación inesperada o en la que no se confía. Y siguiendo precisamente el relato de los evangelios, los apóstoles no creyeron a Jesús, no lo entendieron, hasta después de su muerte. Algunos hasta llegaron a dudar, ¿no? Nada de lo que Jesús hizo o dijo en vida quedó registrado por escrito. Es lo que yo te dije anteriormente. Es decir, él no quedó escrito absolutamente nada. Todo se escribe después, a través de leyendas, a través del boca a boca, porque no había como hoy copistas que pudiesen copiar realmente, a no ser que fuesen estos cronistas como Fray Josefo, ¿no? Pero el pueblo, que era analfabeto, que era inculto, que era fácil de llevar, simplemente lo que hacía era seguir a alguien que sabía que se iba a enfrentar a Roma, que iba a destruir a ese imperio que estaba de alguna manera bueno, pues atacando al pueblo de Israel y quitándoles quizás sus riquezas, ¿no? Y violando algunas de sus tradiciones. Bueno, pues esos falsos mesías nacían por doquier en todo momento, y esos enfrentamientos con Roma estaban ahí. Por eso todos fueron unos fracasados, porque cuando Jesús realmente existió, Roma siguió, y Roma siguió prácticamente 300 años más. Por lo tanto, fue un fracasado en todo momento. No consiguió absolutamente nada. Uh-huh. El pueblo de Israel siguió estando subyugado, y los judíos siguieron estando subyugados a Roma. Fermín, como siempre, agradecerte que nos hayas traído esa otra historia que no se nos cuenta, y en este caso que tiene un título tan peliagudo como El hermano gemelo de Jesús. Sí, pero fíjate que de él se puede hacer, y no se ha hecho aún, una película o novelas en torno a esta temática, que está muy virgen, apenas se habla de ella, y sin embargo los evangelios apócrifos te hablan de la misma, ¿no? Con lo cual yo desde aquí animo a la gente a que escriba, se animen, que utilicen todo este tipo de historias para escribir también novelas, porque seguramente si Dan Brown la escucha, rápidamente escribiría algo relacionado con esta figura del hermano gemelo de Jesús, porque es que tiene tirón, ¿sabes? Era un bombazo, vamos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Fermín, lo dicho, compañero, un abrazo y buenas noches. Venga, muy buenas noches, un fuerte abrazo para todos. Jorge Ríos, Informe Enigma.
de las muchas inteligencias que tiene ese maravilloso misterio que es nuestro cerebro y nuestra mente humana, que es la que nos da la capacidad de movernos, de obtener lo que queremos. Y no hay que confundir este querer con nada que tenga que ver con cariño. Hablamos del querer que nos lleva a lo largo de la vida a conseguir y a darnos cuenta de lo que nos mueve, y esta inteligencia motivacional, que es auténtico fuego dentro de nosotros, es decir, pasión, pues nos lleva a lograr que eso que deseamos, obtenerlo. Una persona motivada, para sintetizar, es aquella que está en un movimiento hacia lo que de verdad le gusta, quiere y va por ello. Y es muy diferente una persona que tenga esta inteligencia activada de las personas que no saben qué quieren y hoy quieren una cosa, mañana otra y pasado otra, que eso es más emocional. Por eso esta inteligencia tiene que ver con los aspectos meditativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más practicamos el silencio, las respiraciones no condicionadas, sino las respiraciones que respetan los tiempos, que son muy sencillas, aunque hay muchísimas maneras de practicar respiración o pranayama, como se dice en India, en realidad respirar es algo que hacemos todos de forma automática. Cuando paramos el automatismo y nos centramos en estoy respirando y estoy absorbiendo aire, oxígeno hacia adentro y lo estoy llevando a los pulmones y estoy en mis pulmones repartiendo eso por toda la sangre para que todo funcione en mí de forma adecuada, pues digamos que estamos practicando esta inteligencia de eliminar de nosotros todo lo que nos estorba en el proceso de llegar a aquello que queremos. Por eso esta inteligencia, Jorge, se practica por medio de 4 procesos que en realidad es un respiratorio. Es inspirar, saber que estoy llevando el aire hacia adentro, dentro de mí, descansar, aguantar el aire para que eso combusta, se reparta, expulsar el aire muy despacio por la boca, mientras que siempre para inspirar lo hacemos por la nariz, para expirar por la boca. Y luego descansamos sin respirar ni por boca ni por nariz hasta que viene el deseo natural de respirar, porque la respiración forma parte de la vida y es muy importante. Por lo tanto, ese primer proceso, Jorge, es llevar una tranquilidad mental a nuestro cerebro para poder seguir la guía del razonamiento lógico y conseguir lo que queremos e ir a por lo que nos mueve. En este proceso, que se preestablece en la respiración y que nos lleva a una reflexión y a una meditación en la quietud, pues nos podemos ir imaginando usando el hemisferio derecho y planificando con el hemisferio izquierdo, que son los 2 caminos maravillosos de nuestra mente, de nuestro cerebro, pues llegar a descubrir y desentrañar el misterio de lo que verdaderamente nos mueve. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a ser eficaces y eficientes? Que nos lleva a ahorrarnos pues tiempo, mejor dicho, nos lleva a no perder el tiempo, es decir, a usar el tiempo sin bloqueos. ¿Qué te parece? ¿Crees que hoy en día la gente aplica esto que tú estás diciendo? Bueno, desde luego yo conozco muchísima gente que lo aplica. En India y en los países asiáticos hay una frase que dice: cuando el meditador llega a ser verdaderamente en meditación, ya toda su vida, las 24 horas y si hubiera más, pues está en este estado. ¿Qué estado? Pues el de experimentar de verdad la conciencia de estar aquí y ahora, no en el pasado, que ya pasó y por lo tanto no nos sirve de nada volver a él, y menos si es doloroso, no en el futuro, que es imprevisto, impreciso y que nadie podemos averiguar qué pasará en el futuro, porque todo futuro, Jorge, depende del momento presente y cómo enfoquemos desde el pasado. Por eso los futuros son impredecibles. Quiero decir con esto que por mucho que en la inteligencia asociativa, intuitiva que todos tenemos, podamos prevenir que si hacemos tal cosa puede pasar tal otra, toda causa tiene su efecto, pues realmente los futuros son imprevisibles porque siempre podemos cambiar desde el presente lo que podría suceder.
Y esto lo sabemos todos, lo que pasa que no siempre estamos preparados para escuchar esta voz interna, que es esta inteligencia múltiple que tenemos dentro de nosotros, que nos puede, de alguna forma, reprogramar, ya que nuestro cerebro es un gran ordenador biológico, igual que tú programas tu ordenador para ciertas cosas, pero tu ordenador tiene una RAM y una fase que, bueno, de alguna forma ya viene preparado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona que quiera meditar no tiene más que aprender a respirar conscientemente. Es la base sobre la que se estructura todo el campo de la meditación. Hay personas que les cuesta mucho entrar a la meditación porque no han hecho este primer paso de respirar conscientemente y acostumbrar a la mente a que todos esos miles de pensamientos que se nos vienen encima cuando paramos, pues pasen como nubes y no les prestemos atención. Esto es lo que la inteligencia motivacional nos ayuda, porque nos ayuda a centrar. Y hay un segundo proceso, que es, el primero sería la respiración consciente, que es estos 4 pasos tan sencillos, es decir, sentarse en una silla, no hace falta ni siquiera poner ninguna posición del loto perfecto ni el yogi perfecto, no. Simplemente sentarse en una silla, aquietar el cuerpo, pararlo, poner las manos relajadas, estar lo más distendido posible, y eso se consigue respirando. Inspirar muy lento por la nariz, dejar que el proceso dentro combusta y haga su labor, es decir, estarse aguantando el aire un poco, unos momentos, y cuando haya esa pequeña presión en la zona pulmonar, en la zona del medio cuerpo, pues soltar el aire muy despacio por la boca, sabiendo que estás haciendo eso y estar en eso. Inspiro, retengo el aire, suelto el aire, descanso y vuelvo a inspirar en cuanto necesite ese aire. ¿Qué se consigue con esto, Jorge? La gente que lo ha hecho me ha contado que a los pocos días de hacerlo pues era capaz de estar más tiempo en la inspiración del aire y por lo tanto llevar a los ventrílocos izquierdos toda la sangre que está cargada de toxinas y que salga por el ventríloco derecho pues saludablemente esa sangre cargada de buen oxígeno para regenerar todas las arterias y todas las venas y todo el cuerpo. Fíjate qué importante es eso, ¿no? Te voy a formular la pregunta de antes, pero de otra manera. ¿Crees que si la gente aplicara más a menudo esto que tú estás diciendo, su vida sería más tranquila y con menos estrés, que ya tenemos suficiente con este día a día? Pues verás, al principio, y lo sé por experiencia, yo empecé a meditar muy joven, con 17 años, con una maestra budista en Mallorca, y ella siempre advertía que los primeros momentos en que uno se pone en este tipo de situación de querer de forma consciente, racional y práctica el tener esta capacidad de distenderse y de relajarse y de observarse a uno mismo, lo primero que ocurre curiosamente y paradójicamente es que se altera todo. ¿Por qué? Porque el ritmo que se lleva hoy en día es de todo rápido, todo a prisa. Entonces a mí no me extraña que mucha gente empiece a querer entrar en este tipo de trabajo interior, que es un trabajo del cuerpo físico, de la química, donde en el cuerpo pasan cosas que científicamente están comprobadas. Hoy en día ya se sabe que la meditación pues elimina, aparte de ciertas enfermedades, también ayuda a calmar estrés. Pero claro, lo que ocurre curiosamente y paradójicamente es que cuando nos ponemos a observar nuestras reacciones internas, pues vienen todos los pensamientos, deseos y todas las cuestiones, y yo les diría a las personas que tuvieran paciencia, que el primer día no se consigue todo, ni la primera semana, y posiblemente pasen unos meses antes de que se obtenga un beneficio. Es decir, un beneficio que se pueda interpretar como la salud que da hacer este tipo de trabajo personal. Claro, el problema es que hoy en día, Jorge, toda la gente quiere las cosas rápidas, y estas habilidades de tranquilizarse a través de una técnica respiratoria y de una quietud corporal, pues es complicado, pero sabemos de muchísima gente que practica lo que hoy llaman modernamente mindfulness, ¿no? O sea, la atención plena, la meditación plena. Y por supuesto sí, todas las personas que la llevamos practicando toda la vida, pues sabemos que ha ido a mejor, no a peor.
¿En qué momento del día es mejor para aplicar esta inteligencia motivacional o meditar? Pues yo diría, antes, hace años, te diría que la mejor hora es nada más que te despiertas de la noche del sueño, pues te sientas incluso mismo en la cama, porque lo que importa es que la espalda esté recta y no esté tumbado nadie. Es decir, en actitud de que el cuerpo esté o bien sentado o incluso hay gente que medita de pie. Pero que no es meditar tumbado, no es lo adecuado. Eso se llama dormitación, no meditación. Pero en cuanto pones la espalda recta y la cabeza sumamente tranquila, sin altiveces ni bajar demasiado la barbilla, lo mejor es por la mañana, nada más despertarse, hacer 10 minutos, que es muy fácil, 10 minutos de concentración en esos 4 tiempos de respiración. Repito, inspirar por la nariz, dejar que el aire esté dentro un momento hasta que haya como una ligera tensión cómoda pulmonar y luego soltar muy despacio por la boca y guardar el mismo espacio de descanso sin respirar para que la siguiente inspiración sea más profunda y lleguemos más abajo en los pulmones. Entonces la mejor hora, pues cuando uno pueda, pero la recomendada pues al amanecer y al atardecer. Son las 2 horas que mi maestra budista pues recomendaba que empezáramos a meditar, a relajar, porque eso nos prepara para el día. La primera de la mañana nos prepara para estar atentos y nuestro cerebro despierto y nuestra sangre oxigenada pues nos va a llevar a mayor atención a lo que hagamos durante el tiempo que estamos en la vigilia. Y por el atardecer, porque así como el sol se oculta para aparecer por otro lado, pues así nosotros nos vamos hacia adentro para descansar mejor. Y la verdad que la gente que hace esto 2 veces al día, diariamente, durante bastante tiempo, pues me han contado y me cuentan que notan muchísimas mejoras en cuanto a salud, en cuanto a fortaleza y sobre todo, Jorge, en cuanto a capacidad de soportar lo que luego suceda en el cada día. Hay más tranquilidad y por lo tanto hay más capacidad de que esta inteligencia motivacional vaya realmente a lo que se quiere y no a lo que se ansía. Muy importante lo que acabas de decir. Sí, muy importante porque nos perdemos muchas veces en conceptos. Antes se pensaba o se piensa incluso hoy que tener deseos propios y querer algo concreto para uno pues era cuestión de egoísmo. No, el querer del que hablo no tiene nada que ver con el egoísmo, es decir, uno desea lo mejor de la existencia para uno y eso hace que uno al sentirse bien pues también aporte ese bien a los demás. Es como, esa inteligencia es para mí como el fósforo, ¿no?, en el cerebro que se necesita para poder activar la inteligencia y el razonamiento y que nuestra neurocorteza funcione adecuadamente, ¿no? Así es. Digamos que la meditación es uno de esos fósforos. La relajación antes de la meditación es lo necesario para que se pueda en nuestro cuerpo evaluar bien las cosas. Es decir, ¿cómo te relajarías? Pues os lo digo rápido. Yo primero le digo a la persona que apriete los puños, que apriete los pies, los dedos de los pies, que ponga todo su cuerpo en tensión, que apriete mandíbula y cuando el cerebro ha vivido toda esa tensión insoportable, soltamos. Y entonces, porque había gente que me dice muchas veces, yo es que no me sé relajar. No, perdón, no sabes que estás tenso, pero vas a enterarte poniendo la atención en la tensión. Para eso tensionamos, apretando puños, apretando los deditos de los pies, apretando músculos, apretando esfínteres hacia adentro, apretando mandíbula y cuando tú estás en eso unos minutos, sueltas y dices, ¡ay, qué relax! ¿Ves? Y el cerebro dice, ¿ves? Como si sabes relajarte. Porque hay mucha gente que... El otro día, y esto es muy interesante, Jorge, me decía un amigo dentista que en los últimos años está viendo que hay muchísimo bruxismo, y esta palabra no tiene nada que ver con cosas paranormales. El bruxismo es que mucha gente por la noche se come los dientes, aprieta la mandíbula y está haciendo una tensión tremenda porque por el día ha vivido momentos muy tensos y a la noche todo va a responder a aquello que se vivió durante el día. Por eso algunos sueños tienen que ver con lo que pasó durante el día. 'Como ves, la meditación y la relajación lo que ayudan es a controlar
desde la neurocorteza todo el campo del cuerpo y de las situaciones del cada momento. Una persona que está relajada va a poder responder con atención plena a situaciones incluso de mucho peligro. Pero no muy relajada del todo. No, claro, no, aparte que nunca va a haber un relax que sea negativo, que sea total. Incluso las personas que han practicado hipnosis clínica, hipnosis seria, pues cuando les han puesto en ese contexto de estar sofronizados, absolutamente relajados, para trabajar con el cerebro y profundizar en lo que hay ahí, pues tienen un punto de atención, y eso en los aparatos que miden las fases del cerebro, las ondas del cerebro, pues se ve perfectamente que hay, incluso durmiendo muy profundo, en la fase más profunda, que es la fase REM, si algo pasa, te despiertas rápido. O sea que nuestro cerebro está constantemente despierto. Otra cosa es que esté claro y lúcido para las situaciones. O sea que siempre el nivel de defensa de nuestro primer cerebro básico de supervivencia es muy potente. Otro día, si quieres, comentamos el poder de nuestro cerebro básico heredado de nuestros antepasados, los que vivían pues en las cavernas. Eso es nivel de supervivencia. Si ellos no hubieran activado esa zona, no estaríamos aquí hoy. Es decir, la atención plena está en el cerebro básico tallo basal. Luego todo el cerebro, por supuesto, responde a esa orden de la vida, de la supervivencia, de estar atentos, y por eso hay personas que se salvan de situaciones. Pues el otro día una persona me contaba que con la nieve se le había ido el coche y en ese momento se puso a respirar de forma tranquila y dijo, bueno, tengo que coger este volante y llevar esto porque me juego la vida. Y ese respirar tranquilo, pues, y ese saber respirarse de esa manera le ayudó a estar sin miedo a matarse. Fíjate qué importante es tener atención plena y respiración consciente, que son los pasos previos a toda profunda meditación. Sin estos pasos previos es complicada la meditación. Hay gente que llega, se sienta y ya se pone con los ojos cerrados y ala, quiere sentir el nirvana. No, todo trabajo interior, por eso se le llama trabajo, pues hay que hacer una cuestión de esfuerzo consciente, un esfuerzo que da unos premios, que es mayor capacidad de expresión en la vida. Espero, queridos oyentes, que hayáis tomado nota de todos los consejos que aquí se han dado, porque sin duda son muy, muy importantes para que poco a poco vuestro día a día, vuestro estrés, vaya desapareciendo y lleguéis a una especie de calma y tranquilidad. Ajim Salara, un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio, precisamente para eso, y valga la redundancia, para darnos estos sabios consejos. Muchas gracias a vosotros y seguirlos si os apetece, porque la experiencia es la madre de toda ciencia. Un abrazo y nos escucharemos una próxima vez. Cuando tú quieras, Jorge. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, habéis sido un público fascinante, unos oyentes maravillosos, y nosotros volveremos dentro de 7 días.